en las calles polvorientas y olvidadas de un barrio marginal en la Ciudad de México, donde el sol abrasador del mediodía convertía el asfalto en un horno implacable, vagaba Ferida, una perra callejera de pelaje manchado por el barro y el tiempo. Su cuerpo delgado, marcado por cicatrices profundas que narraban batallas perdidas contra el hambre y la crueldad, era un testimonio vivo de la indiferencia humana. Ferida no siempre había sido así. En sus ojos marrones, que brillaban con una mezcla de tristeza y resiliencia, se podía vislumbrar un pasado lejano de comodidad efímera. Recordaba vagamente, en sueños agitados bajo cartones húmedos, el calor de una casa donde manos gentiles la alimentaban y un collar rojo colgaba de su cuello. Pero eso había sido hace mucho, antes de que sus sueños, agobiados por la pobreza o simplemente por el hastío, la arrojaran a la calle como un trasto inservible. «Fuera, perra inútil», le habían gritado, cerrando la puerta para siempre. Desde entonces, el mundo se había convertido en un laberinto hostil de basureros rebosantes, autos que rugían como bestias furiosas y humanos que la miraban con desprecio o, peor aún, con piedras en las manos. Ferida había aprendido a sobrevivir a fuerza de instinto y astucia. Cada amanecer la encontraba husmeando en contenedores volcados, disputando migajas con ratas audaces y otros perros más feroces que ella. Su hocico, agrietado por el frío de las noches invernales, olfateaba el aire en busca de cualquier rastro de comida, un hueso roído, una tortilla seca abandonada en el suelo, o tal vez un resto de fruta podrida que aún conservara algo de jugo. Pero la vida en la calle no era solo hambre, era un constante baile con el peligro. Los niños del barrio, con sus risas crueles, a veces la perseguían lanzando botellas vacías que silbaban como proyectiles, golpeando su flanco y dejando moretones que tardaban semanas en sanar. «Vete, chucha asquerosa», le gritaban, mientras ella huía cojeando, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Y los adultos no eran mejores, algunos la ignoraban como si fuera parte del paisaje urbano, un mueble roto más en la acera, mientras otros la pateaban si se acercaba demasiado, murmurando maldiciones sobre plagas y enfermedades. Una noche tormentosa, cuando el cielo se abrió en un diluvio furioso que convertía las calles en ríos turbulentos, Ferida encontró refugio bajo un puente derruido, un esqueleto de concreto agrietado por el tiempo y el abandono. El agua caía en cascadas desde arriba, empapando su pelaje hasta los huesos, pero allí, en la penumbra húmeda, sintió las primeras contracciones. El dolor la atravesó como un rayo, pero no gritó. En cambio, se acurrucó en un rincón oscuro, jadeando en silencio mientras daba a luz a 4 cachorritos frágiles y ciegos. Eran diminutos, con pelaje suave y húmedo, temblando contra el frío implacable. Ferida los lamió uno a uno con ternura infinita, limpiando sus cuerpecitos rosados y guiándolos hacia sus mamas hinchadas. El más pequeño, un machito con una manchita blanca en la frente, fue el último en nacer, era el más débil, pero también el que se aferraba con más fuerza a la vida, mamando con avidez como si supiera que el mundo exterior era un enemigo invisible. En ese momento, bajo el rugido de la lluvia y el eco distante de los truenos, Ferida sintió un amor abrumador, un instinto protector que la impulsaba a defenderlos con su propia vida. Los cubrió con su cuerpo, ignorando el frío que calaba sus huesos, y veló su sueño inquieto, alerta a cualquier sonido que pudiera amenazar su frágil familia. Los días siguientes fueron una lucha constante. Ferida salía al amanecer, dejando a sus crías ocultas bajo un montón de trapos sucios que había arrastrado hasta el puente, y regresaba al atardecer con lo poco que lograba encontrar. Sus patas, ya lastimadas por vidrios rotos y espinas ocultas en la basura, sangraban a menudo, pero no se detenía. Los cachorros crecían lentamente, abriendo los ojos al mundo con curiosidad inocente, gateando torpemente hacia ella cuando la oían llegar. El pequeño con la manchita blanca era su favorito, tenía una forma peculiar de lamer su hocico, como si le dijera, «Gracias, mamá», y Ferida respondía con lametones suaves, infundiéndole calor y seguridad. Pero la realidad de la calle no tardaba en recordarle su vulnerabilidad. Los humanos pasaban cerca del puente, algunos deteniéndose un instante para mirar con lástima, pero la mayoría seguían de largo, absortos en sus propias miserias. Un día, un hombre ebrio tropezó con el refugio, pateando los trapos y gritando improperios. Ferida gruñó con fiereza, erizando el pelo y mostrando los dientes, protegiendo a sus crías hasta que el intruso se alejó tambaleante. Otro incidente involucró a un grupo de adolescentes que, por diversión sádica, arrojaron piedras al puente, riendo cuando una golpeó el flanco de Ferida. El dolor fue agudo, como un fuego que se extendía por su cuerpo,
pero ella no se movió, cubriendo a los cachorros con su silueta temblorosa. Un mediodía soleado, cuando el calor hacía vibrar el aire y el olor a basura fermentada impregnaba todo, Ferida salió en busca de alimento. Dejó a sus crías durmiendo plácidamente, acurrucados uno contra el otro para conservar el calor, y se dirigió a un contenedor volcado a unas cuadras de distancia. El viento soplaba con fuerza ese día, levantando remolinos de polvo y papeles viejos que danzaban como fantasmas en el aire. Mientras hurgaba en la basura, olfateando un trozo de pan mohoso que parecía prometedor, un llanto agudo y desesperado perforó el ruido urbano. Su corazón se detuvo por un instante, era el sonido inconfundible de uno de sus cachorros. Desesperada, giró sobre sus patas y corrió de vuelta al puente, ignorando el dolor punzante en su pata herida, esa que cojeaba desde el golpe con un palo semanas atrás. Al llegar, el horror la invadió, el viento había arrastrado al cachorro más pequeño, el de la manchita blanca, fuera del refugio, hacia un descampado adyacente lleno de maleza seca y basura acumulada. El pequeño se retorcía en el suelo, chillando de miedo y confusión, sus patitas diminutas agitándose en vano contra el polvo. Ferida corrió como un rayo, saltando sobre obstáculos invisibles, su aliento entrecortado saliendo en jadeos roncos. Alcanzó al cachorro justo a tiempo, acurrucándolo contra su pecho con el hocico, lamiéndolo frenéticamente para calmarlo. «Estás a salvo, mi pequeño», parecía decir con cada lametón, su cuerpo temblando de alivio y agotamiento. Pero el peligro no había terminado. En el cielo azul y despiadado, un urubú negro planeaba en círculos lentos, sus alas extendidas como sombras de muerte. El ave rapaz, atraída por el olor de la debilidad y el caos, descendía gradualmente, sus ojos fríos fijos en el cachorro expuesto. Ferida levantó la vista, gruñendo con una ferocidad primal que nacía del fondo de su alma. Su pelaje se erizó, transformándola en una fiera protectora, dispuesta a enfrentar al depredador alado con uñas y dientes. El urubú graznó, un sonido áspero que resonó como una amenaza, y Ferida se posicionó sobre su cría, lista para la batalla. El viento seguía soplando, queriendo olores de podredumbre y peligro, y en ese momento de tensión absoluta, el mundo parecía detenerse. ¿Podría esta madre exhausta, marcada por el sufrimiento humano, defender a su hijo de las garras implacables de la naturaleza? El aire se cargaba de suspense, el corazón de Ferida latiendo como un tambor de guerra, mientras el urubú descendía un poco más, sus sombras alargándose sobre el suelo. La escena era desgarradora, un símbolo vivo de la crueldad que acechaba en cada esquina de la vida callejera. Ferida, con sus ojos llenos de determinación y miedo, representaba a todas las madres abandonadas que luchaban en silencio por sus crías. Los transeúntes lejanos, si hubieran mirado, habrían sentido un nudo en la garganta ante tanta vulnerabilidad, pero nadie se detenía. El sol seguía quemando, el viento aullando, y Ferida se preparaba para el enfrentamiento, ignorando el dolor en sus patas sangrantes y el hambre que le roía las entrañas. Su mente, en un torbellino de recuerdos, volvía a esa noche bajo el puente, al nacimiento de sus cachorros, y juraba en silencio que no perdería a ninguno. El urubú, con su pico curvo y afilado como un cuchillo, emitía otro graznido, y Ferida respondió con un ladrido ronco, un desafío que ecoaba en el descampado vacío. El suspense crecía, dejando el aliento suspendido, como si el destino mismo estuviera a punto de decidir el curso de esta historia de supervivencia y amor maternal inquebrantable. Ferida acurrucó a su cachorro contra su pecho, sintiendo el calor diminuto de su cuerpecito tembloroso contra su pelaje manchado y húmedo por el sudor del pánico. El pequeño, con sus ojos apenas abiertos al mundo cruel, gemía débilmente, sus patitas rosadas agitándose en un intento instintivo de aferrarse a la vida. Pero el alivio duró solo un instante. En el cielo, el urubú descendió con alas extendidas como una sombra maligna que devoraba la luz del sol. Sus plumas negras, brillantes bajo el mediodía implacable, se desplegaban en un abanico siniestro, proyectando una oscuridad que enfriaba el aire ya cargado de polvo y desesperación. El pájaro graznó con un sonido ronco y gutural, un eco de muerte que reverberaba en el descampado, picoteando el suelo cerca del cachorro con su pico curvo y afilado como un gancho de carnicero. Cada picotazo levantaba nubecillas de tierra seca, acercándose peligrosamente al pequeño, que se retorcía de miedo, emitiendo chillidos agudos que partían el alma de cualquier ser con un ápice de compasión. Ferida, impulsada por un instinto maternal que ardía más fuerte que cualquier dolor, saltó hacia adelante con toda la furia que su cuerpo debilitado podía reunir.
Sus ladridos resonaban como truenos en miniatura, llenos de rabia y desafío, pero el hambre crónica la traicionaba en cada movimiento. Días enteros sin una comida decente habían convertido sus músculos en sombras de lo que fueron, y su pata coja, esa maldita herencia de un golpe humano con un palo grueso y astillado, la hacía tropezar en el suelo irregular. Recordaba aquel día con claridad cegadora, como si el tiempo no hubiera pasado. Era una tarde lluviosa similar, cuando un niño cruel, de no más de 10 años, con ojos vacíos de empatía, la había visto husmeando en un basurero cerca de su casa. El niño, riendo con esa risa infantil que oculta la maldad adulta, había agarrado un palo del suelo y la golpeó sin piedad en la pata trasera. «Toma eso, perra sucia», gritó mientras sus amigos aplaudían, y Ferida huyó cojeando, sangrando profusamente, el dolor irradiando como fuego líquido por su cuerpo. Ahora, esa herida antigua, mal curada y siempre latente, ardía como un hierro al rojo vivo con cada paso torpe, recordándole que los humanos eran tan peligrosos como cualquier depredador del cielo. El urubú, astuto y paciente como la muerte misma, aprovechó ese momento de debilidad. Con un aleteo rápido y preciso, descendió en picada, clavando sus garras afiladas en el cuerpecito del cachorro. Las uñas curvas se hundieron en la piel tierna, levantando un chillido de agonía que helaba la sangre. El pequeño se agitó en vano, sus patitas pataleando en el aire mientras el ave lo elevaba con facilidad, como si fuera un trofeo insignificante. Ferida aulló de dolor, un sonido que rasgaba el alma y parecía provenir de las profundidades de su ser, un lamento primal, lleno de angustia y rabia, que se extendía por el descampado como una ola invisible. Saltó una y otra vez, sus mandíbulas chasqueando en el vacío, intentando alcanzar al urubú que ya ascendía con su presa. Pero sus saltos eran cortos, limitados por el agotamiento y la cojera, y cada fracaso la hundía más en la desesperación. Abajo, en el suelo polvoriento, la madre corría en círculos frenéticos, ladrando al cielo con una intensidad que hacía vibrar el aire, lágrimas invisibles humedeciendo sus ojos caninos. Aunque los perros no lloran como los humanos, su dolor se manifestaba en aullidos que tocaban el corazón de cualquiera que escuchara. Los transeúntes, a lo lejos en la calle adyacente, miraban la escena con una mezcla de emociones que revelaba la frialdad urbana. Algunos, con rostros arrugados por la edad y las preocupaciones, sentían una punzada de lástima, deteniéndose un instante para murmurar, «pobrecita», antes de seguir su camino, apresurados por la vida diaria. Otros, endurecidos por la rutina de la pobreza, se mostraban indiferentes, encogiéndose de hombros y comentando en voz baja sobre perros salvajes que ensucian la ciudad. Uno de ellos, un hombre fornido con una camiseta manchada de sudor, incluso arrojó una botella vacía de refresco hacia Ferida, gritando con voz ronca, «cállate ya, animal», como si su sufrimiento fuera una molestia personal. La botella rodó inofensivamente cerca de ella, pero el gesto la hizo retroceder un paso, recordándole una vez más la crueldad humana que había marcado su existencia. Ferida sentía el mundo desmoronarse a su alrededor. Sus otros 3 cachorros esperaban en el refugio improvisado bajo el puente, acurrucados y vulnerables, dependiendo de ella para sobrevivir. Pero este, su favorito, el que lamía su hocico con más cariño y delicadeza, el que parecía entender su soledad en sus ojos inocentes, estaba siendo arrebatado por las garras del destino. El urubú, con el cachorro colgando inerme de sus garras, volaba con aleteos poderosos hacia un techo cercano, un edificio abandonado con tejas rotas y paredes agrietadas por el tiempo. El ave se posó allí con gracia depredadora, depositando su premio en el borde inclinado, donde el pequeño se retorció débilmente, emitiendo gemidos que se perdían en el viento. Ferida, sin dudarlo un segundo, comenzó a trepar por montones de basura acumulada al pie del edificio, latas oxidadas, plásticos rotos, maderas astilladas que se clavaban en sus patas como espinas venenosas. Ignoraba el dolor que le atravesaba el cuerpo como cuchillos calientes, sangre brotaba de sus heridas reabiertas, dejando un rastro rojo en el suelo polvoriento, pero el amor maternal la impulsaba como un motor inquebrantable. Cada paso era una agonía, la pata coja cedía bajo su peso, enviando ondas de fuego por su espina dorsal, y el hambre la mareaba, haciendo que el mundo girara en espirales vertiginosas. Recordaba, en flashes rápidos y dolorosos, otras pérdidas en su vida callejera, un cachorro anterior aplastado por un camión indiferente, otro ahogado en una inundación repentina. No permitiría que esto sucediera de nuevo. Sus uñas arañaban la superficie irregular, levantando nubes de polvo que le irritaban los ojos y la nariz, pero seguía ascendiendo, metro a metro, con una determinación que rayaba en lo heroico. Desde abajo,
la escena era un drama de suspense que mantenía el aliento suspendido, la perra, pequeña y frágil contra la inmensidad del edificio, luchando contra la gravedad y su propio cuerpo roto. El urubú, posado en el techo, picoteaba ocasionalmente al cachorro, probando su presa con toques curiosos que arrancaban más chillidos de dolor. El pequeño colgaba al borde del precipicio, sus patitas agitándose débilmente, como si supiera que un movimiento en falso lo enviaría al vacío. Ferida, jadeando con la lengua fuera, saliva goteando de su hocico, llegaba a la mitad de la subida cuando una ráfaga de viento la desequilibró, haciendo que resbalara y perdiera terreno. Se aferró con las uñas, gruñendo de esfuerzo, y continuó, su corazón latiendo como un tambor de guerra. Lograría llegar a tiempo antes de que el urubú decidiera devorar a su cría o simplemente la dejara caer. El sol quemaba su pelaje, el sudor se mezclaba con la sangre, y el mundo parecía reducirse a esa escalada desesperada. En ese momento de clímax, Ferida evocaba recuerdos profundos de su propia madre, una perra callejera que la había protegido de forma similar hasta que fue atropellada por un auto veloz. Ese legado de sacrificio la impulsaba ahora, convirtiéndola en una fuerza de la naturaleza. Abajo, los transeúntes seguían su lucha con ojos entrecerrados contra el sol, algunos se detenían ahora, murmurando oraciones silenciosas, sintiendo en sus propios corazones el terror de una madre separada de su hijo por la crueldad combinada de la naturaleza y el hombre. El urubú graznó de nuevo, extendiendo las alas como una advertencia, y Ferida respondió con un ladrido ronco, escalando más rápido, ignorando el vértigo que amenazaba con engullirla. El corazón de cualquiera que presenciara esta escena latiría acelerado, imaginando el pánico visceral de Ferida, el miedo puro del cachorro colgando en las alturas. Esta escena de suspense puro, cargada de detalles que pintaban el sufrimiento en colores vívidos, la sangre goteando, los gemidos ecoando, el viento aullando como un coro siniestro, dejaba a todos conteniendo el aliento, preguntándose con ansiedad si el destino sería tan implacable o si un milagro intervendría en el último segundo. El aire se espesaba con la tensión, el sol testigo mudo de una batalla por la vida que tocaba las fibras más profundas del alma, recordando a los espectadores que, en el fondo, todos somos vulnerables ante las garras del azar. Ferida, con los músculos ardiendo y la visión borrosa por el esfuerzo, llegaba casi al techo. El urubú la observaba con ojos fríos, como si supiera que la perra era un obstáculo temporal. El cachorro, exhausto, apenas se movía ahora, su respiración entrecortada a un hilo tenue de esperanza. ¿Podría Ferida superar sus límites una vez más? El suspense crecía como una tormenta inminente, dejando el final colgando en el precipicio, ansioso por resolverse en el siguiente latido. Desde el suelo polvoriento del descampado, Ferida observaba horrorizada como el urubú, posado en el borde del techo inclinado, picoteaba con precisión cruel al cachorro herido. El pico curvo del ave se hundía una y otra vez en la piel tierna del pequeño, arrancando gemidos débiles y entrecortados que resonaban como puñaladas en el corazón de la madre. Cada picotazo era lento, casi calculado, como si el depredador disfrutara prolongando el sufrimiento. El cachorro, con sus patitas agitándose apenas, intentaba rodar hacia un lado para escapar, pero las garras del urubú lo mantenían clavado en el lugar, una presa viva y temblorosa bajo el sol abrasador. La sangre brotaba en pequeñas gotas rojas que se deslizaban por el pelaje claro del cachorro, tiñendo el concreto gris del techo con manchas oscuras que el viento secaba rápidamente. Ferida jadeaba con la lengua fuera, colgando como un trapo húmedo, el aliento caliente saliendo en ráfagas irregulares. Su cuerpo entero temblaba de agotamiento y rabia contenida, el pelaje empapado en sudor y sangre se pegaba a su piel huesuda, revelando las costillas marcadas por meses de hambre. Sus ojos, grandes y ámbar, estaban fijos en la escena arriba, dilatados por el terror puro. Recordaba con una claridad dolorosa su propia infancia, abandonada en una caja de cartón bajo una lluvia torrencial, cuando apenas tenía semanas de vida. Sus dueños entonces, una pareja joven que no podía permitirse más bocas, la habían dejado en una esquina oscura de la calle, sin siquiera mirar atrás. Había lloriqueado durante horas, temblando de frío y miedo, hasta que una perra callejera mayor la encontró y la lamió para darle calor. Ahora, años después, repetía el ciclo, víctima de la misma indiferencia humana que había marcado su destino, y ahora veía a su propio hijo sufrir el mismo abandono, pero peor, bajo las garras de un verdugo alado. Con un último esfuerzo que parecía arrancarle el alma, Ferida comenzó a escalar el muro de ruido que llevaba al techo. Sus uñas, desgastadas por años de caminar sobre asfalto y vidrios rotos,
arañaban la piedra áspera con desesperación. Cada movimiento era una agonía, la pata coja cedía bajo su peso, enviando ondas de dolor que le nublaban la vista, la sangre de las heridas reabiertas goteaba por su flanco, dejando un rastro rojo que marcaba su ascenso como un camino de sacrificio. El muro estaba lleno de grietas y musgo resbaladizo. En una ocasión, una piedra suelta se desprendió bajo su pata, haciéndola resbalar varios centímetros. Cayó de golpe, golpeándose el hocico contra el concreto, pero se levantó de inmediato, gruñendo con una determinación feroz. No había tiempo para el dolor. Arriba, el urubú seguía picoteando, y los gemidos del cachorro se volvían más débiles, más lejanos, como si la vida se le escapara poco a poco. Al fin, con las patas temblando y el cuerpo cubierto de polvo y sangre, Ferida alcanzó el borde del techo. Sin dudarlo, se abalanzó sobre el urubú con toda la furia acumulada en su alma. Sus mandíbulas se cerraron sobre una de las alas negras del ave, mordiendo con fuerza salvaje. El pájaro chilló de dolor y sorpresa, un grito agudo que cortó el aire como un cuchillo. En ese instante de forcejeo, soltó al cachorro, que rodó por el techo inclinado hacia el borde del precipicio. Ferida soltó al urubú y corrió tras su cría, alcanzándolo justo cuando sus patitas delanteras colgaban ya en el vacío. Lo arrastró con el hocico hacia atrás, lamiéndolo con desesperación, intentando limpiar la sangre y transmitirle calor con cada lametón frenético. El pequeño respiraba con dificultad, sus ojos entrecerrados por el dolor, el cuerpecito marcado por profundas heridas de garras que sangraban profusamente, pero el urubú no se rendía. Enfurecido por la mordida, volvió al ataque con renovada violencia. Picoteó la espalda de Ferida con saña, clavando el pico en la carne expuesta del lomo. Ella rodó por el techo, protegiendo al cachorro con su propio cuerpo, sintiendo cada impacto como un cuchillo caliente que se hundía en sus músculos. El dolor era insoportable, la sangre brotaba en chorros, empapando el pelaje y formando charcos oscuros bajo ella. Ferida gruñó, mostrando los dientes amarillentos, pero su fuerza se agotaba rápidamente. El urubú, más grande y ágil en el aire, planeaba alrededor, esperando el momento para asestar otro golpe mortal. Abajo, en la calle bulliciosa que corría paralela al edificio abandonado, un garí llamado Manuel empujaba su carrito de basura con el paso lento y cansado de quien lleva décadas recolectando los desechos de la ciudad. Tenía 53 años, manos callosas y agrietadas por el trabajo, una barba canosa mal recortada y ojos oscuros que habían visto demasiadas tristezas. Manuel era viudo desde hacía 8 años, su esposa, María, había muerto de una enfermedad que los médicos no pudieron detener, y desde entonces, los días se le hacían largos y vacíos. Sus hijos, ya adultos, vivían en otras ciudades y apenas lo visitaban, el carrito y los animales callejeros eran ahora su única compañía fiel. En su juventud había tenido un perro, un pastor mestizo llamado Rocky, que desapareció una noche y nunca volvió. Desde entonces, juró en silencio que nunca más ignoraría el sufrimiento de un animal. Ese mediodía, mientras empujaba el carrito cargado de bolsas plásticas y latas reciclables, un aullido desgarrador le heló la sangre. Era un sonido que no pertenecía al ruido habitual de la ciudad, no era un ladrido común, sino un lamento profundo, lleno de angustia y desesperación. Manuel levantó la vista, entrecerrando los ojos contra el sol. Arriba, en el techo del edificio viejo, vio la escena que parecía sacada de una pesadilla, una perra flaca y ensangrentada luchando contra un urubú enorme, mientras un cachorrito herido colgaba al borde del abismo. El ave atacaba una y otra vez, y la perra rodaba para proteger a su cría, recibiendo cada golpe en su propia carne. El corazón de Manuel dio un vuelco. Dejó caer las asas del carrito sin pensarlo 2 veces, el carrito se tambaleó y quedó allí, olvidado. Gritó con todas sus fuerzas, agitando los brazos como un loco: «¡Fuera, maldito! ¡Suéltalos!». Su voz ronca resonó en la calle, atrayendo miradas curiosas de los transeúntes. El urubú, distraído por el ruido repentino, graznó una última vez y levantó vuelo, desapareciendo entre los tejados con un aleteo poderoso. Ferida, exhausta, se quedó jadeando sobre el techo, cubriendo al cachorro con su cuerpo tembloroso, lamiéndolo débilmente mientras la sangre seguía goteando de sus heridas. Manuel, con el pecho agitado por la emoción, buscó una forma de subir. Vio una escalera improvisada hecha de cajas apiladas, tablas rotas y tubos oxidados que alguien había dejado en el callejón trasero. Sin dudarlo, comenzó a trepar,
sus manos callosas agarrándose con fuerza a los bordes inestables. El sudor le corría por la frente, mezclándose con el polvo, su uniforme verde oscuro, gastado por años de servicio, se rasgaba en las rodillas. Mientras subía, murmuraba palabras de aliento para sí mismo: aguanta, pequeña, aguanta, ya voy. Recordaba a su esposa, que siempre le decía que en la vida había que ayudar a quien no podía ayudarse solo. Los animales también tienen alma, solía repetir María. Ahora, esas palabras lo impulsaban como nunca. Al llegar al techo, vio de cerca la escena que había presenciado desde abajo. Ferida lo miró con ojos llenos de desconfianza y agotamiento, gruñendo débilmente para proteger a su cría, aunque apenas le quedaban fuerzas. El cachorro respiraba con dificultad, el cuerpecito lleno de marcas profundas de garras, pero aún vivo. Manuel se acercó despacio, con las manos extendidas en gesto de paz. «¿Qué te hicieron, pobrecita?», murmuró con voz temblorosa, su acento mexicano cálido y lleno de ternura. La perra, exhausta, lo observó un largo rato, en sus ojos se reflejaba el miedo acumulado de toda una vida de rechazos humanos. Pero también, quizás, un atisbo de esperanza. Los espectadores que presenciaban la escena desde la calle comenzaron a murmurar, algunos con lágrimas en los ojos. Un giro inesperado, un hombre sencillo, un gari humilde que recogía basura todos los días, había decidido intervenir. El suspense se transformaba en emoción contenida, el corazón de todos latía con fuerza, preguntándose si este bondadoso trabajador podría salvar a la madre heroica y a su cachorro moribundo. La historia, hasta ese momento llena de sufrimiento y crueldad, empezaba a abrir una pequeña ventana de luz. Manuel, arrodillado en el techo, extendió la mano con cuidado, sin tocar aún a la perra. Ferida lo miró fijamente, como evaluando si este humano sería diferente a todos los demás. El aire estaba cargado de expectativa, el sol seguía quemando, pero ahora parecía testigo de un posible milagro. Manuel, con su uniforme verde desgastado por años de recolectar los desechos de la ciudad, se arrodilló lentamente en el techo caliente, manteniendo las manos visibles y abiertas en un gesto de paz absoluta. El sudor le corría por la frente y se mezclaba con el polvo que cubría su rostro curtido, pero sus ojos oscuros no vacilaban, estaban llenos de una ternura que solo conocen quienes han sufrido mucho y aún conservan el corazón intacto. Tenía 53 años, pero el trabajo duro y la soledad lo habían envejecido más allá de su edad. Viudo desde hacía 8 años, cuando María, su esposa de toda la vida, se fue tras una larga enfermedad que los médicos no pudieron detener, Manuel había aprendido a vivir con un vacío que solo se llenaba en pequeños actos de bondad. Sus hijos, ya adultos, vivían lejos, uno en Guadalajara, otro en Estados Unidos. Las llamadas eran escasas, las visitas casi inexistentes. El carrito de basura y los animales callejeros que encontraba en su ruta eran ahora su familia improvisada. Recordaba con claridad dolorosa a su propio perro de la infancia, un mestizo flaco y fiel llamado Rocky, que desapareció una noche de tormenta y nunca volvió. Desde entonces, juró en silencio que nunca más ignoraría el sufrimiento de un animal. Si no los ayudo yo, ¿quién lo hará?, solía pensar mientras empujaba su carrito por las calles. Ahora, frente a él, estaba Ferida, una perra exhausta, cubierta de heridas frescas y antiguas, gruñendo débilmente para proteger a su cachorro moribundo. El pequeño yacía acurrucado bajo el cuerpo de su madre, respirando con dificultad, el cuerpecito tembloroso marcado por profundas heridas de garras que sangraban sin parar. Las marcas eran crueles, 3 surcos paralelos en el lomo, otro en el cuello, y sangre que empapaba el pelaje claro hasta volverlo oscuro. Manuel extendió la mano con lentitud, sin tocarla aún. «Tranquila, amiga, tranquila, no te voy a hacer daño», murmuró con voz baja y cálida, su acento mexicano suave como una caricia. En su bolsillo llevaba siempre un trozo de pan que guardaba del almuerzo, un pan duro pero aún comestible que compartía con los perros que encontraba en su ruta. Lo sacó con cuidado, lo partió en 2 mitades y colocó una cerca del hocico de Ferida. El olor del pan llegó hasta ella, despertando un hambre que había sido silenciada por el miedo y el dolor. Ferida olfateó el aire, sus ojos entrecerrados por la desconfianza acumulada de toda una vida. Había recibido demasiados golpes de manos humanas, había visto demasiadas puertas cerradas en su cara. Pero el hambre y el agotamiento eran más fuertes que el miedo. Con lentitud, extendió el hocico y mordió un pedazo pequeño,
masticando con cuidado mientras no quitaba la vista del hombre. Manuel aprovechó ese momento de tregua para observar mejor al cachorro. Las heridas eran graves, la carne abierta, la sangre que no coagulaba del todo, la respiración superficial y entrecortada. Sabía que no había tiempo que perder. Con movimientos suaves, casi reverentes, extendió su chaqueta sucia y vieja, esa que olía a sudor, basura y esfuerzo diario. La colocó en el suelo y, con infinita delicadeza, levantó al cachorro herido. El pequeño emitió un gemido débil al ser movido, pero no tenía fuerzas para resistirse. Manuel lo envolvió con cuidado en la chaqueta, sintiendo contra su palma el corazoncito que latía débil pero constante, como un tambor lejano que se negaba a callar. «Aguanta, pequeño, aguanta», susurró, y por un instante sus ojos se humedecieron al recordar cómo María envolvía a sus hijos recién nacidos en mantas cuando tenían fiebre. Ferida, que había estado a punto de saltar, se quedó quieta. Observaba cada movimiento del hombre con atención extrema. Algo en su voz, en su forma de moverse sin prisa ni amenaza, le decía que este humano era diferente. No había gritos, no había palos, no había piedras. Solo una calma que contrastaba con todo lo que había conocido. Poco a poco, bajó la cabeza y lamió la mano de Manuel, un lametón tímido, casi experimental. Fue el primer gesto de confianza que había dado a un ser humano en años. Manuel sonrió con tristeza, rascándole suavemente detrás de las orejas. «Te llamaré Ferida, por todas esas marcas de batalla que llevas, porque has luchado como nadie», dijo en voz baja, como si le contara un secreto. Con el cachorro envuelto en su chaqueta y Ferida siguiéndolo con pasos cojos y temblorosos, Manuel comenzó a bajar por la escalera improvisada de cajas y tablas. Cada paso era cuidadoso, el carrito esperaba abajo, olvidado en medio de la calle. Algunos transeúntes se habían detenido a mirar, una anciana con su bolsa de mercado, un repartidor en bicicleta, un grupo de niños que habían salido de la escuela. Algunos murmuraban, otros aplaudían en silencio, conmovidos por la escena. Un hombre mayor, con sombrero desgastado, se acercó y dijo: «Bendito sea, Señor, que Dios lo bendiga». Manuel solo asintió, concentrado en no tropezar. Al llegar al suelo, colocó con cuidado al cachorro dentro del carrito, entre las bolsas de basura, en un espacio que improvisó con trapos limpios que siempre llevaba para emergencias. Ferida saltó al carrito con dificultad, sus patas temblando, pero se acurrucó inmediatamente junto a su cría, lamiéndola sin parar, como si quisiera borrar con su lengua todo el dolor que había sufrido. Manuel empujó el carrito lentamente por la calle, ignorando las miradas curiosas y los comentarios. Pensaba en su difunta esposa, en cómo ella habría llorado de emoción al ver esta escena. «María, mira lo que encontré», murmuró para sí mismo, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla curtida, cayendo sobre el polvo del suelo. El trayecto hasta su humilde casa en las afueras fue largo y silencioso. Pasaron por calles bulliciosas llenas de vendedores ambulantes, niños jugando en las aceras, perros ladrando desde los techos. Manuel no hablaba, solo empujaba con fuerza, sintiendo el peso del carrito y el peso mucho mayor de la responsabilidad que acababa de asumir. Ferida, dentro del carrito, no apartaba la vista de él. Sus ojos, antes llenos de desconfianza, ahora tenían un brillo nuevo, el de la gratitud más profunda. El cachorro respiraba con más calma, envuelto en la chaqueta que aún conservaba el calor del cuerpo de Manuel. Al llegar a la casita de adobe con patio pequeño y techo de lámina, Manuel abrió la puerta con llave temblorosa. El interior era sencillo, una mesa de madera vieja, 2 sillas, una estufa de gas y una cama individual en la esquina. En el patio había un árbol de mango que María había plantado años atrás, ahora cargado de frutos pequeños. Manuel sacó una caja de cartón vieja que guardaba en un rincón, la forró con trapos limpios y periódicos, y colocó al cachorro dentro. Luego llenó un plato con agua fresca y otro con migajas de pan y restos de tortilla que tenía guardados. Ferida bebió con avidez, lamiendo el agua como si fuera lo más precioso del mundo, y luego se acostó junto a la caja, vigilando a su cría con ojos atentos. Manuel se sentó en el suelo frente a ellos, exhausto pero con una paz que no había sentido en mucho tiempo. Miró a Ferida y le habló en voz baja: «Aquí están a salvo, por ahora. Vamos a curar a este pequeño, y a los demás también, porque sé que tienes más cachorros esperándote». La perra levantó la cabeza, como si entendiera cada palabra. En ese momento, el corazón de Manuel se llenó de una esperanza tímida.
¿Llevaría a esta familia rota a un lugar seguro? ¿Podría él, un hombre sencillo que recogía basura, cambiar el destino de estos seres abandonados? Los espectadores que imaginaban la escena sentían un nudo en la garganta. La tensión de las partes anteriores se transformaba en una emoción cálida, casi palpable. Un hombre común, con manos callosas y corazón grande, había decidido intervenir donde nadie más lo hizo. La historia, hasta ahora llena de dolor y crueldad, abría ahora una puerta a la redención. El suspense continuaba. ¿Qué pasaría con los otros cachorros? ¿Lograría Manuel salvarlos a todos? ¿Se curaría el pequeño herido por el urubú? Cada detalle, el lametón tímido de Ferida, la lágrima en la mejilla de Manuel, el calor de la chaqueta envolviendo al cachorro, hacía que el público contuviera el aliento, ansioso por el siguiente capítulo de esta historia de amor maternal, compasión humana y esperanza renacida. Los días siguientes en la humilde casita de adobe fueron un lento y milagroso proceso de curación, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para permitir que la vida volviera a brotar en esos cuerpos maltrechos. Manuel se levantaba antes del alba, cuando el cielo aún era un manto oscuro salpicado de estrellas, y el silencio de la ciudad solo se rompía por el lejano ladrido de algún perro perdido. Encendía la pequeña estufa de gas con cuidado, calentaba agua en una olla vieja y preparaba un caldo suave de huesos que había comprado en el mercado con sus pocos ahorros. Luego, con manos expertas y pacientes, aplicaba remedios caseros que su madre le había enseñado cuando era niño, hojas de aloe vera machacadas directamente sobre las heridas para calmar la inflamación, miel cruda para evitar infecciones, y un ungüento hecho con grasa de cerdo y hierbas secas que olía a campo y a esperanza. Cada mañana, antes de salir a su ruta de recolección, se arrodillaba junto a la caja donde dormía el cachorro herido y limpiaba con delicadeza las marcas de las garras del urubú. El pequeño, al que Manuel había empezado a llamar Guerrero, en voz baja, abría los ojos poco a poco, primero uno, luego el otro, y en esos ojos negros y profundos se reflejaba una gratitud muda que partía el alma. Ferida, la madre incansable, nunca se apartaba de su lado. Antes desconfiada y lista para morder cualquier mano que se acercara, ahora seguía a Manuel por la pequeña casa con pasos cojos pero decididos. Cuando él se sentaba en la única silla de madera, ella apoyaba la cabeza en su rodilla, permitiendo que le rascara detrás de las orejas con una ternura que nadie le había dado en años. Sus heridas comenzaban a cicatrizar, los cortes profundos en el lomo se cerraban formando costras oscuras, la pata coja ganaba fuerza día a día, y el pelaje, aunque aún sucio y apelmazado, empezaba a recuperar algo de brillo. Manuel le hablaba constantemente, como si fuera una persona. Mira, Ferida, hoy el sol está fuerte, vamos a sacar a los pequeños al patio un ratito, que les hace bien el aire fresco. Ella movía la cola débilmente, un movimiento casi olvidado, y lo seguía con la mirada cuando él salía, pero el verdadero milagro ocurrió el tercer día. Manuel regresó temprano de su turno, con el carrito vacío porque había corrido más rápido de lo habitual. Entró en la casa y encontró a Guerrero mamando con fuerza del vientre de Ferida. El cachorro, que apenas había podido tragar leche los primeros días por el dolor, ahora succionaba con avidez, moviendo la colita diminuta en círculos de felicidad. Ferida levantó la cabeza y miró a Manuel con ojos brillantes, como diciendo, mira, humano bueno, mi hijo vive. Manuel se dejó caer de rodillas, las lágrimas rodando libremente por sus mejillas curtidas. Gracias, Dios mío, gracias, murmuró, y por primera vez en 8 años sintió que el vacío en su pecho se llenaba con algo cálido y vivo. Sin embargo, la familia no estaba completa. Manuel sabía que faltaban los otros 3 cachorros, aún escondidos bajo el puente, temblando de frío y hambre, esperando a una madre que no regresaba. Una tarde, después de curar las heridas y darles leche tibia a Ferida y Guerrero, decidió actuar. Tomó una vieja manta de lana, una linterna y un poco de comida en un plato de plástico. Vamos, Ferida, llévame con ellos, dijo en voz baja. La perra, como si entendiera perfectamente, se levantó cojeando y caminó hacia la puerta, mirando atrás para asegurarse de que Manuel la seguía. El trayecto fue silencioso y tenso, las calles del barrio se volvían más oscuras a medida que caía la tarde, los perros callejeros ladraban desde los techos y el viento levantaba remolinos de polvo y papeles viejos. Al llegar al puente de ruido, Ferida se metió directamente en el refugio improvisado de cartones y trapos sucios. Manuel encendió la linterna y vio a los 3 cachorros restantes, 2 hembritas y un machito, acurrucados uno contra el otro,
temblando de frío y debilidad. Sus cuerpecitos estaban sucios, los ojos hundidos por la deshidratación, pero al oler a su madre comenzaron a gemir con desesperación. Ferida se acostó junto a ellos y los lamió frenéticamente, como si quisiera borrar los días de separación con su lengua áspera. Manuel sintió un nudo en la garganta. Con cuidado extremo, uno por uno, los envolvió en la manta y los cargó contra su pecho. Los cachorros, demasiado débiles para resistirse, se dejaron llevar. Ferida caminaba a su lado, cojeando pero firme, vigilando cada movimiento. De regreso en la casita, Manuel preparó un rincón especial en el patio bajo el árbol de mango. Extendió una lona vieja, colocó trapos limpios y una caja grande forrada con mantas. Allí acomodó a los 4 cachorros, mientras Ferida se acostaba a su lado, rodeándolos con su cuerpo protector. Les dio leche tibia con un gotero, gota a gota, hasta que sus barriguitas se hincharon ligeramente. Esa noche, Manuel no durmió. Se quedó sentado en el suelo del patio, envuelto en una chamarra vieja, velando el sueño de la familia que había rescatado. Contaba anécdotas en voz baja, como si los perros pudieran entenderlo. Cuando era niño, mi mamá me decía que los animales son mensajeros de Dios, que nos enseñan a ser mejores. Quizás por eso los encontré a ustedes. A la mañana siguiente, el patio se llenó de sonidos nuevos, gemidos suaves, lametones, pequeños ladridos de alegría. Los cachorros, fortalecidos por la leche y el calor de su madre, comenzaron a gatear torpemente, chocando unos con otros y rodando sobre la manta. Ferida los observaba con ojos llenos de paz, y cuando Manuel se acercó con un plato de comida blanda, ella se levantó y lamió su mano con gratitud profunda, un gesto que duró varios segundos. Era como si dijera, gracias por salvarnos, gracias por no ser como los demás. Los días siguientes fueron de recuperación constante. Manuel compraba leche en polvo para cachorros con el poco dinero que le quedaba, mezclaba arroz cocido con pollo deshebrado y les daba de comer en turnos. Aplicaba los remedios naturales con paciencia infinita, y cada herida que cerraba era una pequeña victoria. Los vecinos comenzaron a notar el cambio, algunos se asomaban por la reja del patio y sonreían al ver a los cachorros jugando. Otros, los más duros, murmuraban que esos perros traen problemas, pero Manuel los enfrentaba con calma. Si no los ayudo yo, ¿quién lo hará? Son vidas, igual que las nuestras. Una noche, mientras los cachorros dormían acurrucados contra Ferida, Manuel se sentó en el umbral de la puerta y miró al cielo estrellado. Pensó en María, en cómo ella habría amado esta escena. Sintió una paz que no había conocido desde su partida. La familia que había rescatado le devolvía la vida, risas de cachorros en lugar de silencio, lametones en lugar de soledad, esperanza en lugar de vacío. Pero aún quedaba una pregunta flotando en el aire: ¿sobrevivirían todos? ¿Lograría esta pequeña familia rota convertirse en un hogar verdadero? El suspense seguía vivo, pero ahora estaba teñido de calidez, de fe renovada. Los espectadores, imaginando cada detalle, el brillo en los ojos de Ferida, la mano temblorosa de Manuel al dar de comer, los gemidos felices de los cachorros, sentían el corazón henchido de emoción, ansiosos por descubrir si el milagro continuaría, si la bondad de un hombre sencillo podría cambiar para siempre el destino de estos seres abandonados que habían luchado tanto por vivir. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en un tiempo de transformación silenciosa y profunda en la pequeña casa de adobe. Las heridas de Ferida cicatrizaron lentamente, dejando marcas plateadas en su pelaje que contaban la historia de su valentía como medallas invisibles. El lomo, antes surcado por profundos cortes del pico del urubú, ahora mostraba solo líneas finas y rosadas. La pata coja recuperaba fuerza poco a poco, permitiéndole caminar sin tanto dolor, aunque siempre con un leve balanceo que recordaba su sacrificio. Sus ojos, antes apagados por el sufrimiento y la desconfianza, brillaban ahora con una luz nueva, la de quien ha encontrado, después de años de oscuridad, un lugar donde ser amada sin condiciones. Los cachorros crecían a un ritmo acelerado, como si el amor y la comida constante quisieran recuperar el tiempo perdido. Guerrero, el pequeño que había sido arrancado por las garras del urubú, se convirtió en el más juguetón y valiente de todos. Corría torpemente por el patio bajo el árbol de mango, perseguía mariposas imaginarias y tropezaba con sus propias patas, rodando por el suelo de tierra en una explosión de alegría que hacía reír a Manuel desde la puerta. Las otras 3 crías,
2 hembritas de pelaje más oscuro y un machito de orejas grandes, lo seguían en sus aventuras, formando un pequeño ejército de ladridos y lametones. El patio, antes silencioso y vacío, ahora se llenaba de sonidos vivos, risas caninas, patitas golpeando el suelo, gemidos de juego y el ocasional aullido de felicidad cuando Manuel llegaba con el plato de comida. Manuel, por su parte, descubrió que su vida había cambiado para siempre. Antes, regresaba del trabajo con el alma pesada, se sentaba solo a la mesa con un plato de frijoles y una tortilla fría, y miraba la pared sin ver nada. Ahora, al abrir la puerta, era recibido por una estampida de colas moviéndose como banderas, por Ferida que apoyaba la cabeza en su pierna y por 4 cachorros que saltaban alrededor de sus botas polvorientas. Se sentía útil, necesario, querido. Cada noche, después de darles de comer, se sentaba en el umbral con una cerveza tibia en la mano y contaba historias en voz baja, anécdotas de su infancia en el pueblo, de cómo su abuelo le enseñó a respetar a los animales porque ellos no mienten, ellos sienten. Los perros lo escuchaban con la cabeza ladeada, como si entendieran cada palabra, pero no todo era fácil. El barrio, aunque humilde, tenía sus sombras. Algunos vecinos no veían con buenos ojos la presencia de tantos perros. Un hombre de mediana edad, que vivía 2 casas más allá, comenzó a quejarse del ruido y del olor. Una tarde, mientras Manuel estaba en su ruta, el vecino arrojó un trozo de carne envenenada por encima de la reja, pensando que nadie lo vería. Ferida, con su instinto agudizado por años de supervivencia, olió el peligro antes de que los cachorros se acercaran. Gruñó con una ferocidad que Manuel nunca había oído en ella, se interpuso entre la comida y sus crías, y ladró sin parar hasta que el hombre, asustado, huyó. Cuando Manuel regresó y encontró el trozo de carne, entendió lo ocurrido. Miró a Ferida con lágrimas en los ojos, se arrodilló y la abrazó con fuerza. «Tú nos salvaste otra vez, mi guerrera», murmuró, enterrando el rostro en su pelaje. Esa noche decidió que no permitiría que nadie les hiciera daño. Colocó una cadena más resistente en la reja y comenzó a hablar con los vecinos uno por uno, explicando con calma y dignidad: estos animales sufren por culpa nuestra. Los humanos los abandonamos, los maltratamos, los dejamos en la calle, ¿no merecen una oportunidad? Yo solo estoy tratando de darles lo que nadie les dio. Sus palabras, dichas sin rencor pero con una sinceridad que calaba hondo, empezaron a cambiar algunas miradas. Una vecina mayor, doña Rosa, que vivía sola desde que enviudó, comenzó a traer sobras de comida. Un joven mecánico que pasaba por la calle todos los días dejó una bolsa de croquetas que había comprado de más. Poco a poco, la historia de Ferida y sus cachorros se esparció como el viento entre las casas. Alguien tomó una foto con el celular, Manuel sentado en el patio con Ferida a su lado y los cachorros jugando, y la compartió en un grupo de WhatsApp del barrio. De ahí pasó a Facebook, y de Facebook a un video corto en YouTube que un muchacho del barrio subió con el título: El Garí que salvó a una perra heroica y a sus cachorros. Las vistas subieron rápidamente, cientos, luego miles. Los comentarios llegaban como una lluvia de bendiciones: «Qué hombre tan bueno, esto me hizo llorar, en México todavía hay corazones nobles». Un veterinario voluntario, enterado por las redes, llegó un sábado por la mañana con su maletín. Examinó a Ferida y a los cachorros, los vacunó gratis, desparasitó y limpió las heridas que aún quedaban. «Esta perra es una luchadora», dijo mientras acariciaba la cabeza de Ferida. «Y tú, amigo, eres un ángel disfrazado de Garí». Manuel solo bajó la mirada, avergonzado pero feliz. Los cachorros, ahora con casi 2 meses, eran bolas de energía imparable. Guerrero, el más marcado por la batalla, tenía una pequeña cicatriz en el lomo que Manuel tocaba con reverencia cada vez que lo cargaba. «Tú y yo somos iguales, pequeño, sobrevivientes», le decía. Ferida, convertida en la guardiana indiscutible de la casa, patrullaba el patio con orgullo, ladraba a los extraños pero movía la cola como loca cuando veía a Manuel llegar. Por las noches dormía a los pies de su cama, y Manuel, que antes odiaba el silencio, ahora dormía profundamente con el sonido suave de su respiración como compañía. Una tarde soleada, mientras los cachorros perseguían una pelota de trapo que Manuel había hecho con calcetines viejos, él se sentó bajo el árbol de mango y miró todo con ojos nuevos. Recordó la primera vez que vio a Ferida luchando contra el urubú, el aullido que le heló la sangre en el techo, el cachorro colgando al vacío. Y ahora, allí estaban todos,
vivos, jugando, sanos. Sintió un nudo en la garganta y una lágrima rodó por su mejilla. Gracias, María, sé que estás viendo esto desde arriba, murmuró al cielo. En ese momento, Ferida se acercó, apoyó la cabeza en su regazo y suspiró profundamente, como si entendiera todo. La pregunta seguía flotando en el aire, dulce y cargada de emoción: ¿qué sería de esta familia? ¿Se quedarían todos con Manuel para siempre? ¿O el destino les preparaba nuevas separaciones y nuevos hogares? Los espectadores, imaginando cada detalle, el sol filtrándose entre las hojas del mango, los cachorros rodando en la tierra, Ferida lamiendo la mano de Manuel, la cicatriz en el lomo de Guerrero como recordatorio de la batalla ganada, sentían el pecho apretado por una emoción inmensa. La historia, que había comenzado con tanto dolor y crueldad, ahora se llenaba de luz, de esperanza, de la certeza de que un solo acto de bondad puede cambiarlo todo. El suspense era ahora cálido, lleno de promesas, dejando a todos con el corazón latiendo fuerte, ansiosos por descubrir si esta familia encontrada en la calle encontraría, al fin, el hogar que tanto había merecido. Con el paso de los meses, Ferida se transformó en una perra distinta, aunque las marcas de su pasado nunca desaparecieron del todo. Su pelaje, antes opaco y lleno de costras, ahora brillaba bajo el sol con tonos cálidos de marrón y blanco. Las cicatrices del urubú y de las calles se convirtieron en líneas plateadas que contaban su historia sin palabras. Caminaba con paso firme, la cojera casi imperceptible, y su mirada, antes llena de desconfianza y dolor, ahora transmitía una serenidad profunda, como la de quien ha cruzado el infierno y ha salido del otro lado con el corazón intacto. Se había convertido en la guardiana indiscutible de la casa, patrullaba el patio al amanecer, ladraba con autoridad a cualquier extraño que se acercara demasiado a la reja, pero movía la cola con alegría desbordada cada vez que veía a Manuel abrir la puerta. Los cachorros, ya convertidos en perros jóvenes y llenos de energía, llenaban cada rincón de vida. Guerrero, el que había estado en las garras del urubú, era el más grande y el más audaz, corría por el patio como un rayo, saltaba sobre las cajas que Manuel había colocado como obstáculos, y perseguía su propia cola hasta caer mareado en la tierra. Sus hermanos lo seguían en todas sus locuras, formando un torbellino de ladridos, lametones y juegos que hacía sonreír a Manuel incluso en los días más cansados. El árbol de mango, plantado por María tantos años atrás, ahora daba sombra a esta familia improvisada. Bajo sus ramas, los perros se echaban a dormir la siesta, con las barrigas llenas y las colas quietas por primera vez en sus vidas. Manuel, inspirado por la transformación que había presenciado en su propio hogar, decidió dar un paso más. Comenzó a rescatar otros animales callejeros. Primero fue una gatita negra con 3 patitas que encontró temblando en un basurero, luego, un perrito ciego que alguien había abandonado en una caja cerca del mercado. El patio pequeño se convirtió en un refugio temporal. Manuel construyó casitas con madera reciclada, compró mantas baratas en el tianguis y colocó bebederos en cada esquina. Cada animal que llegaba recibía el mismo trato: comida, curaciones, cariño y, sobre todo, respeto. Ferida, como si entendiera su nuevo rol, los recibía con olfateos cuidadosos y lametones suaves, nunca mostraba celos, solo una maternidad extendida que abarcaba a todos los huérfanos que Manuel traía a casa. La historia comenzó a correr como pólvora en las redes. Un vecino grabó un video corto, Manuel sentado en el patio, rodeado de perros y gatos, contando en voz baja cómo Ferida había luchado contra el urubú para salvar a su cachorro. El video fue subido a YouTube con el título: La perra que desafió a la muerte por su hijo, y el hombre que la salvó. Las vistas subieron como una marea, 10.000, 50.000, cientos de miles. Los comentarios llegaban desde todas partes: abuelos de España que recordaban a sus perros de juventud, mexicanos que lloraban al ver el sufrimiento inicial y la redención final, jóvenes que escribían: esto me enseñó que nunca es tarde para ayudar. Me recuerda a mi perrita que perdí hace años, decía una señora de Madrid. En México todavía hay gente buena, escribía un joven de Guadalajara. Las donaciones empezaron a llegar: bolsas de croquetas, latas de atún, mantas, juguetes, incluso dinero para el veterinario. Manuel, abrumado, guardaba todo con cuidado y lo repartía entre los animales. Una familia de clase media, con 2 hijos adolescentes y una casa con jardín grande en las afueras de la ciudad, vio el video y se conmovió profundamente. Llamaron a Manuel una tarde y pidieron conocer a los cachorros. Llegaron con el corazón en la mano, la madre llevaba lágrimas en los ojos,
el padre traía una caja de juguetes nuevos, y los hijos se arrodillaron inmediatamente para jugar con los perros. Después de varias visitas, decidieron adoptar a 3 de los cachorros, las 2 hembritas y el machito de orejas grandes. Prometieron traerlos de visita todos los meses, para que Ferida y Guerrero nunca los perdieran del todo. El día de la adopción fue agridulce. Ferida lamió a sus hijos una y otra vez, como si les dijera adiós y a la vez gracias por haber vivido. Los nuevos dueños lloraron al ver la escena, Manuel también, pero sonrió al final. Vayan con Dios, y sean felices, murmuró. Guerrero se quedó. El cachorro que había estado al borde de la muerte se convirtió en el compañero inseparable de Manuel. Dormía a los pies de su cama, lo seguía a todas partes y, cuando Manuel regresaba del trabajo, lo recibía con saltos y ladridos que llenaban la casa de alegría. Ferida, ahora con collar nuevo y una cama propia hecha con una manta vieja pero limpia, dormía todas las noches junto a la puerta, vigilando que nada malo entrara. Manuel la acariciaba antes de apagar la luz y le susurraba: «Gracias por enseñarme a vivir de nuevo, amiga». Una tarde soleada, meses después, Manuel llevó a Ferida y a Guerrero al parque cercano. Era la primera vez que lo sacaba a caminar sin miedo. Ferida corría libre por el césped, la lengua fuera, la cola alta. Guerrero perseguía palomas y volvía jadeando a su lado. Manuel se sentó en una banca, los miró jugar y sintió una paz inmensa. Recordó la escena en el techo, la sangre, los gemidos, el urubú graznando, el aullido de Ferida que le había helado la sangre. Y ahora, allí estaban, vivos, felices, juntos. Una pareja mayor que paseaba se detuvo y le preguntó por la historia. Manuel la contó con voz tranquila, sin adornos, y cuando terminó, la señora tenía lágrimas en los ojos. «Usted es un ángel», dijo. Manuel negó con la cabeza. «No, solo hice lo que cualquiera debería hacer». La historia seguía viralizándose. Videos nuevos aparecían cada semana, Ferida jugando con Guerrero, Manuel alimentando a los nuevos rescatados, los cachorros adoptados visitando la casa para saludar a su madre. En España y México, abuelos compartían el enlace con sus nietos, diciendo: «Mira esto es lo que significa tener corazón». La gente escribía mensajes de gratitud, enviaba donaciones, y algunos incluso comenzaron a rescatar animales en sus propios barrios, inspirados por el ejemplo. Manuel, sentado bajo el árbol de mango una noche, con Ferida apoyada en su pierna y Guerrero durmiendo en su regazo, miró al cielo estrellado. Sintió que María estaba allí, sonriendo desde algún lugar lejano. «Lo hice, amor, lo hice por ti y por ellos», murmuró. Ferida levantó la cabeza y lamió su mano, como si dijera que todo estaba bien. El suspense de los primeros días había dado paso a una certeza cálida: la bondad había vencido. La crueldad de los humanos y la indiferencia de la calle habían sido derrotadas por un hombre sencillo y una perra heroica. Los espectadores, al llegar al final de esta parte, sentían el pecho lleno de una emoción inmensa. Lágrimas de alegría, sonrisas de alivio, suspiros profundos. La historia, que había empezado con sangre y miedo en un descampado olvidado, ahora terminaba con juegos en el parque, lametones de gratitud y un hogar lleno de vida. El corazón latía fuerte, ansioso por el último capítulo, donde se cerraría el círculo de esta familia encontrada en la calle, donde se honraría para siempre el legado de amor y redención que Ferida y Manuel habían construido juntos. Años después, la casita de adobe seguía en pie, aunque el tiempo había dejado sus huellas suaves. La pintura se descascaraba en algunas paredes, el árbol de mango se había vuelto más alto y frondoso, y el patio ahora tenía un pequeño sendero de piedras que Manuel había colocado con paciencia para que los perros no se lastimaran las patas. Ferida era ya una perra anciana. Su pelaje, antes manchado de marrón y blanco vibrante, se había vuelto gris plateado en el hocico, las orejas y el lomo. Caminaba más despacio, con un leve balanceo que recordaba la cojera de su juventud, pero sus ojos ámbar conservaban el mismo brillo profundo y sabio que había cautivado a Manuel desde aquel día en el techo. No ladraba tanto como antes, prefería observar desde su rincón favorito bajo el árbol, con la cabeza apoyada en las patas delanteras, vigilando el movimiento de la casa con una calma serena. Guerrero, su hijo predilecto, se había convertido en un perro fuerte y noble, de pelaje claro con esa cicatriz pequeña pero visible en el lomo, como una medalla de guerra que llevaba con orgullo. Era el compañero inseparable de Manuel, lo seguía a todas partes,
dormía a los pies de su cama y, cuando el hombre se sentaba en el umbral al atardecer, apoyaba la cabeza en su regazo como diciendo, estoy aquí, siempre. El patio ya no albergaba tantos animales rescatados. Con los años, Manuel había encontrado hogares amorosos para la mayoría, pero siempre conservaba a uno o dos que nadie quería. Ferida y Guerrero eran los pilares de esa familia que había crecido desde el caos de la calle. Manuel, ahora jubilado, pasaba los días en una rutina tranquila. Se levantaba temprano, preparaba café en la misma olla de siempre, daba de comer a los perros y se sentaba bajo el árbol a contar historias. Los nietos de sus hijos, que ahora visitaban más seguido, llegaban los fines de semana con risas y bolsas de croquetas. Se arrodillaban alrededor de Ferida y Guerrero, les rascaban la barriga y escuchaban fascinados las anécdotas que Manuel repetía con voz pausada y cálida. Esta perra, decía señalando a Ferida con cariño, luchó contra un urubú para salvar a su hijo. Lo tenía en las garras, colgando del techo, y ella subió sangrando, mordiendo, sin rendirse nunca. Y yo solo la vi desde abajo y supe que no podía dejarla sola. Los niños abrían los ojos grandes, imaginando la escena, y preguntaban, ¿y el cachorro se salvó? Manuel sonreía, acariciando la cabeza de Guerrero. Sí, miren, este de aquí es Guerrero. Sobrevivió, creció fuerte y ahora cuida de nosotros. Ferida escuchaba aquellas historias como si las entendiera. A veces levantaba la cabeza, miraba a Manuel y movía débilmente la cola, como si recordara cada detalle, el viento en el descampado, el graznido del urubú, el dolor de las garras, la mano temblorosa de Manuel al envolver a su cría en la chaqueta. Había vivido una vida larga para una perra callejera, casi 13 años, llenos de amor en la segunda mitad. Ya no corría detrás de mariposas ni saltaba sobre las cajas, prefería quedarse quieta, sintiendo el sol en el lomo y el roce de las manos pequeñas de los niños que la adoraban. Una tarde de otoño, cuando las hojas del mango caían lentas y doradas, Ferida se acostó bajo el árbol y no quiso levantarse. Manuel lo supo de inmediato. Se sentó a su lado, la acarició con suavidad, le habló en voz baja, gracias, amiga, gracias por todo. Por enseñarme a querer de nuevo, por salvarme tanto como yo te salvé a ti. Ferida lo miró con esos ojos ámbar que parecían contener todo el dolor y toda la esperanza del mundo. Apoyó la cabeza en su regazo, suspiró profundamente y cerró los ojos. Guerrero se acostó junto a ella, lamiéndole la oreja con ternura, como si entendiera que el momento había llegado. Manuel lloró en silencio, las lágrimas cayendo sobre el pelaje gris de Ferida, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranja y rosa. La enterraron esa misma noche, bajo el árbol de mango que María había plantado. Manuel cavó el hoyo con manos temblorosas, colocó a Ferida envuelta en su manta favorita, aquella que olía a hogar, y cubrió la tierra con cuidado. Guerrero se quedó allí toda la noche, echado sobre la tumba fresca, sin ladrar, solo vigilando. Al día siguiente, Manuel plantó una pequeña cruz de madera y grabó con navaja, Ferida, la madre que nunca se rindió. Los vecinos se enteraron y llegaron en silencio. Doña Rosa trajo flores del mercado, el joven mecánico dejó una bolsa de croquetas, y hasta el hombre que una vez había intentado envenenarlo se acercó avergonzado y murmuró un «lo siento». El legado de Ferida perduró mucho después de su partida. El refugio que Manuel había iniciado en su patio creció. Con las donaciones que seguían llegando gracias a los videos virales, compró un terreno pequeño en las afueras y construyó un albergue modesto pero digno. Decenas de perros y gatos callejeros encontraron allí comida, curaciones y, sobre todo, una oportunidad. Los videos antiguos seguían circulando en YouTube, acumulando millones de vistas. En España y México, abuelos los compartían con sus familias, con lágrimas en los ojos, diciendo, miren esto muestra que nunca es tarde para ayudar, que un corazón bueno puede cambiarlo todo. Nietos que nunca habían conocido la historia lloraban al verla, y muchos decidían adoptar o rescatar animales en sus propios hogares. Guerrero vivió varios años más, siempre fiel, siempre al lado de Manuel. Cuando él también envejeció y su salud flaqueó, Guerrero se convirtió en su sombra, durmiendo junto a su cama, lamiéndole la mano cuando el dolor lo despertaba por las noches. Manuel falleció en paz una mañana de primavera, con Guerrero a sus pies y el sol entrando por la ventana. Los hijos y nietos lo enterraron junto a Ferida, bajo el mismo árbol, y colocaron una placa sencilla, Manuel, el hombre que salvó a una familia,
y una familia que lo salvó a él. La historia de Ferida y Manuel siguió viralizándose durante décadas. Cada nuevo video, cada nuevo comentario, cada lágrima derramada en una pantalla lejana, mantenía vivo el mensaje: en un mundo lleno de crueldad, indiferencia y abandono, la bondad humana brilla como un faro. Que un gari humilde y una perra callejera herida pudieran encontrar redención mutua, que el amor maternal pudiera vencer al hambre y al miedo, que un acto pequeño de compasión pudiera encender una cadena de esperanza, todo eso tocaba fibras profundas en el alma de quienes lo escuchaban, especialmente en los corazones de los mayores, que habían vivido lo suficiente para saber que las verdaderas victorias no se miden en riquezas, sino en momentos de ternura robados al dolor. Los espectadores cerraban el último video con sonrisas lagrimosas, compartiéndolo una y otra vez, escribiendo en los comentarios: gracias por esta historia, me hizo creer de nuevo en lo bueno. Y así, Ferida, la perra que vio a su hijo en las garras de un urubú y luchó hasta el final, se convirtió en un símbolo eterno de resiliencia, amor inquebrantable y la certeza de que, incluso en las calles más oscuras, un corazón bondadoso puede cambiar el destino para siempre. Fin.